Cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. De acuerdo con los mitos y leyendas de Nehekhara, en las eras anteriores al hombre, los dioses caminaban por el mundo como mortales. Los antiguos nehekarianos creían que cuando los dioses del desierto llegaron por primera vez al Valle Fértil, se enfrentaron contra los viles demonios y espíritus malignos que allí habitaban en grandes batallas que llegaron a durar varios siglos. En las tumbas y monumentos de las antiguas ciudades pueden encontrarse numerosas descripciones donde se dice que Tra, el dios Sol y el rey del panteón de Nehekhara, lideró en persona a sus tropas en la batalla final contra los poderes oscuros. Montado en un resplandeciente carro dorado, Tra hizo retroceder a la oscuridad, pues hasta el más poderoso de los demonios se apartaba del toque de su divina luz. Tra y los dioses del desierto salieron victoriosos, y los siervos del mal se vieron obligados a retirarse hacia el norte para escapar a la destrucción. Dicen las leyendas que a continuación los dioses del desierto transformaron las tierras en un vergel y que reinaron en él durante miles de años, hasta el nacimiento de la raza de los hombres. Se dice asimismo que aquellas gentes estaban tan favorecidas por los ciclos que el propio Ptra les concedió la frondosa región que llegaría a ser conocida como Nehekhara. A cambio de su veneración, los dioses ofrecían protección frente a aquellos que violaban el Valle Fértil. Una vez establecida esta alianza, los dioses se dedicaron a nutrir y a cuidar a los humanos de las tribus nómadas, enseñándoles a leer, a escribir y a construir grandes ciudades. Así nació la civilización de Nehekhara. Hace incontables siglos, la tierra de Nehekhara, al sur del Viejo Mundo, floreció una poderosa civilización de hombres con la que ninguna otra ha podido compararse en poder y en conocimiento en los siglos posteriores. La antigua civilización de Nehekhara alcanzó su punto máximo de esplendor en un período en el que las demás tribus humanas seguían siendo primitivas y vivían como salvajes. Unos 2500 años antes de la llegada del bárbaro dios héroe conocido como Sigmar Heldenhammer. Aún hoy en día, las grandes naciones de la humanidad, como el Imperio y Bretonia, palidecen al ser comparadas con el otrora poderoso reino
de Nehecara. Muy pocos son los que saben de cierto cómo o por qué las tribus de ese pueblo decidieron asentarse en unas tierras tan áridas. El estudio de sus jeroglíficos más antiguos revela que los sirvientes de los dioses las condujeron hasta allí tras escapar de toda una vida de esclavitud y que se asentaron como hombres libres en las tierras calurosas y secas en las que sus antiguos amos prefirieron no aventurarse. Los primeros reyes guerreros sometieron a las tribus de esa zona e hicieron retroceder a los pieles verdes hasta gobernar todas las tierras que se extienden entre el desierto occidental y el mar oriental. Mediante siglos de trabajo y desarrollo cultural, Nehecara, conocido entre su gente como el Valle Fértil, se fue transformando en una civilización cada vez más poderosa. Sus gentes crearon grandes ciudades de piedra blanca y mármol pulido, y grandes carreteras y flotas navales con las que conectar las ciudades entre sí. Poderosos reyes, cuya palabra era ley, gobernaban sin oposición. Gigantescos ejércitos de disciplinados soldados fueron reclutados y entrenados en el nombre del rey, y aquellos enemigos que invadieron sus ciudades fueron aniquilados sin compasión. La más grande y esplendorosa de tales urbes era Khemri, la ciudad de los reyes. La tradición decía que quien gobernaba Khemri era considerado el mejor de entre sus iguales. Cada una de las otras ciudades estaba gobernada por su propio rey, pero se esperaba que todos ellos mostrasen lealtad y pagasen tributos a Khemri. Juntos, estos reyes conquistaron las tierras que los rodeaban. Doblegaron a las tribus de las tierras colindantes, hicieron retroceder a las hordas de pieles verdes que asolaban el reino, y gobernaron desde los desiertos occidentales de Arabia hasta el extremo oriental del Mar del Terror. En el punto álgido de su poder, Nehecara llegó a expandirse y conquistar tierras muy lejos en todas direcciones. Al norte, llegando hasta la región que hoy día tiene el ridículo nombre de El Imperio. Al sur, hasta las primordiales junglas de las tierras del sur, e incluso al este hasta las siniestras tierras oscuras. Sus ejércitos marchaban por todo el mundo, subyugando a cualquier pueblo que encontraban, y sus vastas flotas de galeones y galeras de guerra aterrorizaban el gran océano occidental y sembraban el terror con sus incursiones en todas las costas a las que llegaban. Antes de la llegada de Setra, la tierra conocida con el nombre de Nehecara se encontraba dividida en multitud de reinos separados, cada uno erigido alrededor de una gran ciudad. Las guerras eran muy comunes, ya que todos los reyes trataban de expandir sus reinos, apoderándose de las tierras fértiles de sus vecinos. Aunque Nehecara prosperaba y sus ciudades seguían aumentando en tamaño, en riqueza y en influencia, los reyes
ansiaban todavía más poder. Con este fin empezaron a guerrear entre ellos. A lo largo de los años siguientes, la corona de Nehekhara, un símbolo del poder absoluto sobre todo el Valle Fértil, fue pasando de un rey conquistador a otro. Decenas de reyes ascendieron y cayeron durante aquellos días, tantos que los nombres de muchos de ellos han sido ya olvidados. Sin embargo, lo que sí se recuerda es que ninguno demostró tener la fuerza suficiente para prevalecer o mantenerse en el poder durante un periodo extenso de tiempo. Con todo el poder militar de las ciudades de Nehekhara enzarzado en guerras internas, el Valle Fértil quedó vulnerable a los ataques de los invasores externos. La ciudad de Libaras se vio casi completamente destruida por un ejército de las criaturas escamosas que habitan en las densas junglas del sur. Numerosas hordas de pieles verdes y tribus de hombres bárbaros descendieron del norte, destruyendo, matando y arrasando Nehekhara sin encontrar prácticamente oposición. Durante este período, además, el Valle Fértil se vio afectado por una sequía y una gran plaga, y todos los ejércitos de Nehekhara quedaron exhaustos por la enfermedad, la inanición y la interminable guerra civil. Por separado, ninguno de los ejércitos de las ciudades tenía la más mínima posibilidad de detener a las mareas invasoras. Pero los arrogantes y desconfiados reyes se negaban a dejar de lado sus diferencias para formar una alianza sostenible y duradera. Así, la primera gran civilización del hombre se encontraba al borde de la destrucción. A menos que los nehekharianos se unieran, perecerían sin remedio. Todas aquellas luchas y conflictos eran interpretadas por los sacerdotes de Nehekhara como un signo de que los dioses estaban furiosos con los habitantes del Valle Fértil. Sin embargo, todas las advertencias y protestas a los belicosos reyes nehekharianos caían en saco roto. Una situación que no obstante cambiaría por completo con la aparición de Setra. De todos los reyes de Nehekhara, ninguno podía igualar el esplendor, la crueldad y la arrogancia de Setra, el recién coronado rey de Khemri. Setra era un hombre extremadamente vanidoso y egoísta, que no solo exigía la obediencia, sino también la adoración de sus súbditos. De lo que no le podía acusar, en cambio, era de ser un insensato, y en cuanto oyó las advertencias de sus sacerdotes, supo que sólo un líder respetuoso con los dioses llegaría a ganarse la completa adoración de su pueblo. Por tanto, a diferencia de todos los demás reyes de Nehekhara, Setra rendía homenaje a los antiguos dioses, y en los primeros años de su reinado ordenó la restauración de numerosos templos y erigió muchas estatuas en su honor. En el primer aniversario de su coronación, Setra rogó a los dioses que restaurasen la antigua gloria de Khemri,
y le otorgaran a él en persona la fuerza necesaria para imponerse a todos sus rivales. Y para probar su entrega y su compromiso con dicha causa, celebró un espectacular ritual en el que sacrificó a sus propios hijos como ofrenda a los dioses. Al día siguiente, el gran río Vitae se desbordó por primera vez en décadas. La crecida de las aguas barrió por completo la plaga y las cosechas volvieron a ser abundantes, algo que no recordaban ni los más viejos del lugar. Esto fue visto tanto por los sacerdotes negecarianos como por la población de Kemri como una señal de que Setra había sido elegido por los dioses. Así fue como Setra se convirtió en el primer rey sacerdote de Kemri, un gobernante que ya no solo comandaba a su entregado pueblo y a sus leales legiones, sino que además ostentaba el poder mismo de los dioses. Setra era un poderoso rey que había combatido en las legiones de su padre durante muchos años, antes de ascender al trono de Kemri. Era un despiadado señor de la guerra, cuyo inspirado genio para la estrategia y la táctica solo era igualado por su coraje y sus habilidades en combate personal. Una a una, todas las grandes ciudades de Negekara hincaron la rodilla en tierra ante las legiones de Setra, que marchaba siempre al frente de sus tropas para así poder saciar por completo sus ansias de batalla y su sed de conquista. La primera en caer fue Numas. Luego se dirigió a Zandri, y con cada nueva victoria más y más guerreros se congregaban bajo el estandarte de Setra. En poco tiempo, Setra ya comandaba el ejército más grande, devoto y temible que Negekara hubiera conocido jamás. Sus vastas legiones de endurecidos veteranos marchando sobre las tierras del Valle Fértil sin mostrar compasión ante cualquiera que se les opusiera. Gracias a estas formidables tropas, Setra conquistó a todos los reyes de Negekara, obligándoles a jurarle lealtad, pagarle tributos y volver a reconocer a Kemri como la ciudad más preeminente de aquellas tierras. De este modo, subyugando a todos sus rivales, Setra acabó con la guerra civil y el período conocido como la Era de los Conflictos. Pocos rivales emergieron para oponerse a este gran rey, y aquellos que lo hicieron fueron aplastados sin compasión, bien por el propio Setra, bien por su imponente campeón, el heraldo Nekaf. Los agentes de Setra se dedicaban a arrancar de raíz cualquier rastro de discusión o rebeldía que pudiese amenazar la estabilidad del reino, y pronto nadie se atrevió siquiera a pensar en desafiar al rey de Kemri. Desde entonces, Setra se mantuvo como rey indiscutible no solo de Kemri, sino de todo Negekara, sin que nadie amenazara su poder durante muchas décadas. Setra, el primer rey sacerdote de Kemri,
era un poderoso guerrero y un carismático líder temido en medio mundo. Y aunque también un gobernante cruel y tiránico, bajo su mando, Khemri y por extensión todo Nehekhara entró en una verdadera era dorada de prosperidad. Las ciudades arrasadas fueron restauradas rápidamente y se alzaron muchos grandes monumentos para honrar tanto a los dioses como al propio Setra. Se crearon poderosas legiones de soldados para asegurar las fronteras del reino, en constante expansión, y para repeler a los numerosos monstruos mortales y bárbaros salvajes que habían estado esquilmando el Valle Fértil desde la era de los conflictos. Sin embargo, Setra no se sentía satisfecho con la mera recomposición de los reinos de sus ancestros. Los ejércitos de Nehekhara se habían esparcido en todas direcciones, conquistando las tierras colindantes y esclavizando a sus tribus. Las flotas de guerra de Setra asolaron reinos más allá de los mares, y sus ejércitos llevaron el terror del rey sacerdote de Khemri hasta muchas tierras lejanas. Sus ciudades cayeron, sus naciones fueron conquistadas y sus riquezas saqueadas y transportadas hasta el Valle Fértil. Durante el reinado de Setra, Nehekhara alcanzó la cima de su poder e influencia, y su nombre llegó a ser conocido en medio mundo. Sin embargo, nada podía saciar el hambre de guerra y de conquistas de Setra, y durante muchos años los ejércitos de Nehekhara siguieron asolando el mundo. Su reino era cada vez más vasto, pero pese a todas sus victorias, el rey seguía insatisfecho. Se dice que en el 40º año de su reinado, con su cuerpo ya mostrando los primeros síntomas de la vejez, Setra ascendió a los picos de las montañas negras. En uno de los extremos, su imperio, y contempló todo lo que había conquistado. Entonces se dio la vuelta para echar la vista sobre las distantes tierras al otro lado de la montaña y rugió con furia. Con amarga decepción, Setra se dio cuenta de que aunque viviese otros 100 años, seguiría habiendo reinos más allá de su alcance. La ira estaba consumiendo lentamente a Setra, pues sabía que un día acabaría por ser derrotado, no por ningún enemigo mortal, ni por ningún ejército superior al suyo, pues de hecho no existía ninguno, sino por el inexorable paso del tiempo, por su propia inmortalidad. Estaba claro que a Setra le sería imposible alcanzar sus sueños de conquista global en el lapso de tiempo que duraría su vida mortal, pues su cuerpo acabaría fallando tarde o temprano, por mucho que su corazón siguiese ardiendo más que nunca por el ansia de la batalla. Aún peor, la muerte podía llegar a arrebatarle de un plumazo todo aquello que había llegado a conseguir: sus tierras,
sus súbditos y su tremendo poder. A lo largo de los siguientes meses se fue obsesionando más y más con el tema, pidiendo constantes audiencias con los más sabios sacerdotes y estudiosos de la tierra, para discutir cómo se podía superar el intolerable problema de su mortalidad. En su arrogancia, se juramentó para que la muerte no le reclamase jamás y vivir toda la eternidad en el paraíso que había creado. Y puso en funcionamiento una serie de eventos que cambiarían su reino para siempre y de forma dramática. En su obsesión por desentrañar los secretos de la inmortalidad y reinar sobre sus tierras por toda la eternidad, Setra ordenó a sus sacerdotes que encontraran una manera de mantenerlo por siempre con vida. Fundó el culto mortuorio y pidió a sus más sabios y poderosos sacerdotes que dedicasen todos sus esfuerzos a descubrir el modo de prevenir su deceso. Los sacerdotes de Khemri actuaron tal y como Setra les había ordenado, y durante años crearon pociones, recitaron cánticos, hicieron de todo decididos a descifrar los secretos de la vida. Viajaron a las tierras más lejanas, en las que pudiesen encontrar alguna manera de vencer a la muerte. En todas estas investigaciones, los sacerdotes aprendieron mucho y usaron sus enseñanzas para extender la vida de Setra mucho más allá de su duración natural. Sin embargo, no eran capaces de detener el paso del tiempo indefinidamente. Lo único que estaban haciendo era posponer lo inevitable, mientras el cuerpo mortal de su señor se hacía más frágil con cada año transcurrido. Como es evidente, los sacerdotes del culto mortuorio se mostraban reticentes a revelar a Setra estas limitaciones, pues su mal genio era legendario, así que siguieron buscando en vano un modo de cumplir la tarea que les había sido encomendada. Los sacerdotes estudiaron todos los aspectos de la muerte, aprendiendo muchísimo a lo largo de los años y viendo cómo sus poderes se desarrollaban cada vez más. Gracias a estos conocimientos arcanos, los sacerdotes lograron extender a su vez la duración de sus propias vidas, mientras seguían con su importante trabajo. Aprendieron cómo preservar un cuerpo para evitar que se pudra, desarrollando el arte de la momificación hasta extremos muy elaborados. En los años siguientes, los hierofantes del culto mortuorio incluso empezaron a hacer tentativas para canalizar los vientos de la magia, es decir, dominar el poder de los propios dioses. Pese a hacer increíbles progresos en este campo, no les sirvió de nada. La verdadera inmortalidad seguía estando más allá de sus poderes. Grande fue la ira de Setra, pues aunque la magia de los sacerdotes había logrado mantenerle vivo más allá de lo que podía vivir cualquier hombre mortal,
no eran capaces de prevenir su muerte. No obstante, el culto mortuorio había desarrollado vastos conocimientos en cuanto a encantamientos y rituales mágicos, con los que según ellos podrían conectar el mundo de los mortales con el reino de las almas. Creían que mediante cuidadosos preparativos y encantamientos adecuados sería posible hacer que los muertos volvieran a la vida con cuerpos imperecederos, aunque aún necesitarían muchos más siglos para perfeccionar los rituales necesarios. Esto fue lo que los sacerdotes funerarios dijeron a Setra mientras le prometían que viviría eternamente cuando le despertaran. Sin otra elección, Setra ordenó construir una enorme tumba funeraria para poner a descansar su cuerpo hasta que el culto mortuorio hubiese completado su trabajo y él pudiese ser revivido a la existencia eterna que tanto ansiaba. Mientras Setra reposaba moribundo, lleno de rabia y orgullo hasta su último aliento, los sacerdotes del culto mortuorio le prometieron un paraíso dorado en el que, tras despertar de nuevo, reinaría durante millones de años. Cuando el rey finalmente pereció, lo hizo con una maldición en los labios. Los sacerdotes entonaron poderosos cánticos para preservar su cuerpo y fue embalsamado ritualmente con gran suntuosidad. Preservado contra la descomposición, el cuerpo de Setra fue inhumado en un espectacular sarcófago situado en el corazón de una majestuosa pirámide de brillante piedra blanca. El monumento era tan destelleante que a las criaturas mortales les dolían los ojos con solo mirarlo. La pirámide era una mole que se alzaba por encima de la ciudad de Khemri. Era el más grande y magnífico monumento jamás creado en Nejecara, pues ningún simple túmulo sería suficiente para alojar a un rey tan poderoso como Setra. Todos sus tesoros, junto con sus más leales sirvientes y guardaespaldas, fueron enterrados junto con él en el interior de su pirámide. Las legendarias legiones de Setra, que habían dado forma al reino siguiendo la voluntad de su amo, fueron dispuestas en colosales fosas funerarias bajo la pirámide. Leales hasta después de muertos, estos soldados fueron enterrados vivos en preparación del día del despertar, cuando Setra volvería a la vida para guiarles una vez más a la guerra. Momificado a la derecha de su amado rey se encontraba Nekaf, el sirviente más fiel de Setra, dispuesto a seguir sirviéndole en la otra vida. Durante miles de años, los sacerdotes de Khemri mantuvieron encendidas las llamas funerarias en el exterior de la tumba sellada, alimentando el espíritu inmortal de Setra con sacrificios y encantamientos para prepararlo de cara al momento en
que volviese a despertar. Ninguna otra tumba, ni anterior ni posterior, ha disfrutado jamás de tan poderosos jeroglíficos y encantamientos de protección. Durante este período, los sacerdotes del culto mortuorio siguieron desarrollando su comprensión de los encantamientos mágicos, esperando poder finalmente desentrañar los secretos de la inmortalidad y acelerar así el momento de resucitar a su gran rey. Tras la muerte de Setra, muchas dinastías fueron y vinieron, pero sin el férreo control y el despiadado liderazgo de Setra, ningún rey sacerdote fue lo bastante hábil como para poder gobernar por sí solo sobre todo Nehekhara. Por tanto, todas las ciudades competían por separado entre ellas por las riquezas, aunque esto no llegó a degenerar en las guerras civiles totales de la era de los conflictos. Las escaramuzas entre ciudades vecinas se volvieron bastante comunes. Durante este período de varios siglos de duración, conocido como la Edad de los Reyes, las fronteras de Nehekhara se volvieron tan cambiantes como las dunas del desierto. Nehekhara se convirtió en un estado feudal en el que el poder y el territorio se decidían por la fuerza de las armas. En aquella coyuntura, un rey solo era tan poderoso como el tamaño de sus ejércitos, y debido a ello, cada década fueron haciendo aparición legiones cada vez más inmensas. Aunque la expansión del Valle Fértil no siguió avanzando al mismo ritmo que había alcanzado durante el reinado de Setra, de vez en cuando alguno de los reyes guerreros lograba atender sus dominios, ya fuese conquistando a sus vecinos o pacificando alguna de las regiones salvajes que rodeaban Nehekhara. Los reyes sacerdote lanzaron contra sus enemigos gigantescos ejércitos de soldados altamente disciplinados y de terroríficos carros de guerra. En el oeste, los toscos y rudos nómadas del desierto fueron sojuzgados y a continuación educados por la gran civilización de Nehekhara. En el norte y el sur, los reyes sacerdotes libraron muchas batallas contra tribus de pieles verdes, bárbaros y extraños guerreros lagarto similares a cocodrilos. Estas guerras trajeron muchas riquezas a las necrópolis de Nehekhara, transportadas por multitud de esclavos que iban y venían como hileras de hormigas. Oro de las fortalezas de los barbudos enanos de las montañas, piedras preciosas de las ciudades templo de los hombres lagarto, exóticos minerales del lejano Catay y resistentes esclavos de las primitivas tierras del norte que algún día llegarían a ser conocidas como el Imperio. La práctica totalidad de estos tesoros se invirtió en reclutar legiones aún mayores de soldados y en construir tumbas todavía más elaboradas.
Todos los reyes funerarios de Nejecara compartían su afán por amasar riquezas y poder terrenal. Sin embargo, al igual que le ocurría a Setra, no podían escapar al gélido abrazo de la muerte. Así que mantuvieron activo el culto mortuorio para poder ser despertados de nuevo una vez que hubieran fallecido. Durante este periodo, el culto mortuorio creció en poder e influencia. La primera generación de sacerdotes, cuyas habilidades eran comparativamente rudimentarias, murió tras haber prolongado sus vidas mucho más allá de su duración natural. Sus conocimientos pasaron a la siguiente generación, que los superó tanto en sabiduría como en dominio de sus rituales mágicos. De este modo, el culto mortuorio fue acumulando una mayor maestría con el paso de los años, hasta que los sacerdotes de la quinta generación descubrieron los secretos para atar sus almas a sus cuerpos y de este modo engañar a la muerte. Tras muchos años de perseverancia e investigaciones, finalmente habían desentrañado los secretos de la vida eterna. Y aunque aún les faltaba perfeccionar algunos encantamientos, también tenían al alcance de la mano la fórmula para despertar del sueño de la muerte a los reyes fallecidos. No obstante, los sacerdotes, que por aquel entonces ya empezaban a ser conocidos como sacerdotes funerarios, tuvieron mucho cuidado en guardarse para sí mismos todos los secretos de sus conocimientos mágicos. Habían logrado amasar un poder sobre las tierras de Nejecara que solo estaba por debajo del de los propios reyes, y no estaban dispuestos a perderlo. El razonamiento de los sacerdotes funerarios era que, mientras los reyes necesitasen los servicios del culto mortuorio para despertarse en su paraíso soñado, nada cambiaría y ellos podrían seguir disfrutando de su privilegiado estatus. Así, durante mucho tiempo, los sacerdotes funerarios siguieron desarrollando sus encantamientos, mientras contemplaban el auge y caída de dinastías enteras. Así, durante mucho tiempo, los sacerdotes funerarios siguieron desarrollando sus encantamientos, mientras contemplaban el auge y caída de dinastías enteras. Sin embargo, a medida que los siglos iban transcurriendo, empezaron a descubrir la desagradable diferencia entre la vida eterna y la juventud eterna. Nejecara se convirtió en una sociedad completamente obsesionada con la muerte y la inmortalidad. Deidades tales como Yaf, dios de los muertos, y Usirian, dios del inframundo, llegaron a hacerse tan ampliamente adorados como Tra, el rey de los dioses. Las calaveras y las tibias se convirtieron en símbolos comunes de la inmortalidad y la vida eterna,
y fueron representados en los escudos, estandartes y carros de los ejércitos de los reyes sacerdotes. Los guerreros heroicos no sólo se vieron premiados con las riquezas y los lujos de toda una vida, sino con la promesa de ser momificados tras la muerte para unirse a su Señor en la eternidad. No fue sólo la cultura de Nehekhara lo que cambió con el aumento de poder del culto mortuorio. La obsesión de los nehekarianos con la muerte transformó de manera irrevocable el paisaje del Valle Fértil. Cada sacerdote exigió que su pirámide superase en espectacularidad a las de sus predecesores, para así probar su superioridad. Aunque ninguno fue tan insensato como para atreverse a sobrepasar la majestuosidad de la gran pirámide de Setra, se construyeron monumentos aún más grandes en honor a las hazañas de los reyes. Se esculpieron estatuas titánicas para que vigilasen sus restos, manteniéndolos a salvo por toda la eternidad. En poco tiempo, todos los esfuerzos de la gente de Nehekhara se empezaron a invertir en construir y mantener las necrópolis. Los necrotectos dirigían las construcciones mientras los sacerdotes funerarios supervisaban los rituales de momificación que un día tendrían que servir para resucitar a los reyes sacerdotes. Pronto los nobles menores empezaron a reclamar ritos similares para sí mismos. Hicieron construirse tumbas junto a las principales pirámides a lo largo de los siglos. Centenares de líneas familiares reales fueron sepultadas por este procedimiento, y las resplandecientes necrópolis de los muertos crecieron hasta superar de largo a las patéticas moradas de los vivos. No se reparó en gastos para asegurar el camino hacia la inmortalidad, y debido a ello, el esplendor y riqueza de Nehekhara se convirtió en un deslumbrante espectáculo para la vista.